Historia del pensamiento científico 1. Nosotros somos el equipo 4 y estamos conformados por Contreras Castillo, Alison Alondra, García Silva Itzel Ariana, Martel Velarde Eleazar de Jesús y su servidora Hernández Mendoza Jacqueline. Los temas a tratar son los siguientes: el inductivismo, Popper y la crítica al inductivismo, el falsacionismo, la teoría científica positivista y su estructura, el consenso ortodoxo en las ciencias fácticas. Antecedentes del inductivismo. Tras la consolidación del pensamiento científico, una vez concluida su etapa de emancipación del tutelaje religioso, comienzan a desarrollarse diferentes modelos de explicación de la realidad. Uno de los que alcanzó mayor preponderancia al interior de la comunidad científica a comienzos del siglo XX es el método inductivo, postulado por el grupo de investigadores y filósofos denominado empiristas lógicos. Como exponentes de esta corriente podemos citar a los filósofos de la ciencia Maurice Schlick, Otto Neurath y Rudolf Carnap. El inductivismo. ¿Qué es el inductivismo? Para comprender cómo funciona el inductivismo, por lo tanto, hay que saber que la acción de inducir consiste en extraer, partiendo de experiencias u observaciones particulares, un principio general que se encuentra implícito en ellas. El inductivismo forma parte de los llamados métodos científicos, que son pasos que se siguen de manera ordenada para generar un nuevo conocimiento. A nivel general, el inductivismo consta de 4 grandes etapas, que son las siguientes: observación de fenómenos en la realidad de experiencia, elaboración de generalizaciones empíricas, acumulación de casos confirmatorios y, por último, formulación del enunciado general, teoría. Inductivismo. El método inductivo se caracteriza por efectuar un pasaje desde una cantidad finita de enunciados singulares, hechos concretos o resultados de experimentos, a enunciados generales o universales. La labor científica se resumiría entonces en la observación atenta por parte del investigador de sucesos y acontecimientos de la realidad hasta encontrar regularidades, es decir, presencias constantes de propiedades o relaciones entre los hechos. Tras este hallazgo, el investigador procura acumular más casos particulares que confirmen esta tendencia y, una vez recabados, formula el enunciado general. Más acerca del inductivismo. Para poder entender los planteos inductivistas y sus posteriores críticas, es preciso introducir algunos conceptos básicos de lógica. La lógica es una ciencia formal que se ocupa de la relación entre diferentes enunciados, oraciones acerca del mundo, para evitar que exista contradicción entre ellos y procurando preservar la verdad. Al no tratarse de una ciencia empírica o fáctica, la lógica no aporta información alguna sobre el mundo. Sin embargo, sus criterios son sumamente importantes para apuntalar las producciones de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, también llamadas ciencias factuales o ciencias empíricas, según una clasificación de las ciencias, son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a como son la realidad o naturaleza. Ejemplos o áreas en donde se encuentra una ciencia fáctica. Solo por nombrar o mencionar algunas de estas áreas serían biología, física, química, psicología, historia, entre muchísimas más. Razonamientos lógicos. Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Ejemplos de razonamientos lógicos. Primer ejemplo. Premisa número 1. Todos los libros de historia son largos. Premisa número 2. Este es un libro de historia.
Como conclusión, este es un libro largo. Este razonamiento lógico es correcto porque no es posible que la conclusión sea falsa si sus premisas son verdaderas. La afirmación de los enunciados 1 y 2 y la negación del enunciado 3 se opone a uno de los principios de la lógica, que es el de la no contradicción. Si las premisas de un enunciado son verdaderas, necesariamente la conclusión también tendría que serlo. El razonamiento lógico correcto se denomina deductivo porque la conclusión se deduce, deriva de las premisas. Ejemplo número 2. Premisa número 1. Muchos profesores de física son malos. Premisa número 2. Este es un profesor de física y como conclusión, este profesor es malo. Este es un razonamiento inválido, porque es perfectamente posible que habiendo conocido a un número importante de profesores de física con un mal carácter, el profesor de física en cuestión no sea una mala persona. Formalmente, la conclusión no se sigue del desarrollo de las premisas. Es posible afirmar las premisas y negar la conclusión, sin existir contradicción en esta acción. Es conveniente aclarar que la lógica y el procedimiento deductivo por sí solos no pueden asegurarnos la verdad de los enunciados fácticos. El hecho que las premisas sean verdaderas o no es algo que se pueda dirimir apelando a la lógica. Lo único que esta ciencia formal puede asegurarnos es la coherencia en la relación entre premisas y conclusiones, aunque perfectamente puede ocurrir que un argumento sea lógicamente válido, aunque contenga una premisa falsa. Ejemplos de razonamiento inductivo. El cobre se dilata con el calor, el hierro se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor, el metal X se dilata con el calor. Como conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. A principios del siglo XX, los empiristas lógicos llegaron a la conclusión que el conocimiento científico difería de otras explicaciones y descripciones del mundo, porque se deriva de los hechos, tomando como punto de partida la observación de la realidad y siguiendo el método inductivo de explicación. Se podían alcanzar generalizaciones sobre los fenómenos estudiados. Dentro de la perspectiva inductiva, los datos de la experiencia adquieren un protagonismo central, puesto que constituyen la fuente del descubrimiento teórico. La teoría resulta generada a partir de los datos. Como conclusión, podemos afirmar que un método inductivo afirma que sumando una serie de casos particulares se puede llegar a una conclusión de afirmar un universal. Es decir, por ejemplo, sumando determinadas características de un género, podríamos afirmar que estas características son compartidas por todos los miembros de dicho género. Popper y la crítica al inductivismo. La crítica al inductivismo. A mediados del siglo XX, una de las principales críticas al inductivismo provino del epistemólogo austriaco Karl Popper, quien demostró las fallas de este método explicativo y postuló el modelo hipotético deductivo en su reemplazo. El epistemólogo filosófico de la ciencia consagró gran parte de su obra a la formulación de las bases epistemológicas de la ciencia moderna. Karl Popper expuso las incoherencias lógicas del método inductivo. El problema resulta de la ausencia de la garantía lógica que confirme la verdad de las premisas se derive a la verdad de la conclusión. El ejemplo, por más que hayamos observado en nuestras reiteradas oportunidades al estaño de hierro, cientos de metales, es perfectamente posible que encontremos alguna muestra de metal que contenga una propiedad de dilatarse con el calor. Ese podría ser algún ejemplo. Popper descubre las características de los enunciados inductivos que los diferencia de los enunciados deductivos correctos. El positivismo, una corriente o doctrina filosófica surgida en Europa a finales del siglo XIX que postula el conocimiento científico como la única modalidad.
El conocimiento se apunala en el análisis riguroso y metódico de los diferentes hechos y fenómenos que componen la realidad social y natural. La argumentación del principio de inducción. Aquí Popper muestra cómo nuevamente se cae en el mismo error que presentamos en el razonamiento referido a la dilatación de metales. El principio de inducción funciona exitosamente en el caso A, el principio de la inducción funciona exitosamente en el caso B. El principio de la inducción funciona siempre es una de las frases que Popper mencionaba. La conclusión aquí Popper muestra nuevamente cómo cae en el mismo error que presentamos para el razonamiento referido a la dilatación de los metales. El enunciado universal, el principio de la inducción, funcionará siempre a partir de las premisas singulares que dicen ser un momento particular. La premisa y la conclusión. La premisa en lugar X, Y en el momento T se observó un cisne que no era blanco y la conclusión, no todos los cisnes del mundo son blancos. En este ejemplo establece bien lógicamente los enunciados singulares. No pueden determinar concluyentemente la verdad de ninguna teoría o enunciado general, tal como la crítica al inductismo que ha demostrado. Si pueden también utilizarse para demostrar su falsedad. Por ejemplo, afirmamos el lugar XY en el momento T. Hemos visto un cisne que no era blanco. Podemos concluir que todos los cisnes del mundo son blancos. La falsabilidad como criterio de la demarcación de la ciencia. La falsabilidad no representa exclusivamente un mecanismo epistemológico para descargar y mantener teorías científicas. La verificación representa entonces el criterio de demarcación de los empiristas lógicos. A partir de su explicación, Popper también constituye un ejemplo para el criterio para establecer las fronteras de la ciencia. Los enunciados falsables son informativos, en el sentido de que dicen acerca del mundo y esto repercute a sus estatus de científico. Ejemplo de enunciados falsables. 1. Todos los sábados son días soleados. 2. Durante un periodo inflacionario todos los productos suben de precio. 3. El objeto con mayor densidad que en el agua se hunden. La concepción popperiana de la ciencia. Las falsaciones consideran que la ciencia constituye en definitiva un conjunto de hipótesis que se propone a modo de ensayo. Las falsaciones, las comparaciones, tenemos aquí comparaciones que son del empirismo lógico y el falcionanismo. Método explicativo del empirismo lógico es inductivo. Inductivo, los fenómenos se explican a partir de la acumulación de la evidencia empírica y la posterior conformación de enunciados generales. En el falcionanismo, el método explicativo es deductivo, la explicación de un fenómeno o hecho singular que se realiza a partir de la inclusión en las predicciones de un enunciado general. En el empirismo lógico, el criterio de demarcación es verificación. Para que un enunciado sea científico, debe ser posible determinar su falsedad o verdad de un modo concluyente. En el falcionismo, el criterio de demarcación es falsibilidad. Para que un enunciado sea científico, debe ser posible determinar su falsedad en un modo concluyente. En el empirismo lógico, la concepción de la ciencia es el progreso acumulativo, a partir de la obtención sucesiva de la evidencia empírica favorable a los enunciados teóricos. En el falcionanismo, concepción de la ciencia del progreso acumulativo, a partir de contracción de las teorías que corroboran y obligan a descartar una hipótesis dinámica de un ensayo y error.
En el empirismo lógico, el rol de la teoría conforma un concepto secundario. En el proceso de investigación se derivan los hechos. En el faccionalismo, el rol de la teoría confirma el punto de partida del proceso de investigación a partir de la problematización de la realidad según sus enunciados. Recapitulando, Popper y sus seguidores abandonan la idea del inductismo que postula que las teorías se pueden establecer como verdaderas a la luz a la evidencia que arroja la observación. Hay 10 principios básicos del pensamiento falsacionista de Popper. El pensamiento inductivo es lógicamente incorrecto. Los enunciados singulares si se pueden establecer la falsedad de enunciados generales. Un enunciado es científico si es falsable. Los enunciados falsables son aquel que los poseen. Los objetivos de la ciencia se asumen en una descripción y explicación del mundo. La teoría constituye en el punto de partida de la investigación científica, puesto que fundamentalmente en la delimitación del objeto, la claridad y precisión de la formulación de enunciados científicos. La dinámica de la investigación científica, el proceso de la investigación se divide en diferentes conceptos y la objetividad de la ciencia reside en necesaria constatación insurgestiva de la hipótesis propuestas por un investigador. La teoría científica positivista y su estructura. El positivismo observa las teorías científicas. Las teorías no nacen de la experiencia, sino son pensamientos o creencias en base a estar cerca de la experiencia o la práctica. Teoría científica está compuesta por afirmaciones empíricas básicas o conocidas como enunciados observacionales. Es el enunciado más seguro de la ciencia. Se basa en observar el objeto y a partir de ello crear una teoría que nos dice si es real o falso lo que se cree. Una cita textual que viene en la lectura es de las diferentes disciplinas científicas no se limitan a reunir observaciones dispersas o aisladas sobre sucesos, acontecimientos o personas. También dice que el propósito de la ciencia en el positivismo es explicar de la realidad a través de enunciados que se entrelazan entre sí de manera general. El enunciado número 2 son las generalizaciones empíricas. La conexión que tiene con la experiencia no se basa en la observación, sino de toda una clase de objetos observables y no son susceptibles de verificación efectiva y terminante. El tercer enunciado son los enunciados teóricos, oraciones científicas con términos que se usan en la ciencia. La estructura interna de los tres enunciados. En el primer lugar, en el punto más alto de la abstracción teórica, tenemos los principios e hipótesis fundamentales que constituyen el punto de partida de la teoría y no se deducen otros principios. En un nivel más bajo encontramos las hipótesis derivadas, que son aquellas que se concluyen lógicamente de los principios, y finalmente están las consecuencias observacionales, que son los enunciados de nivel 1 que pueden extraerse deductivamente de los principios y de las hipótesis derivadas. Y son las teorías científicas gráficamente. En el primer nivel están las consecuencias observacionales, afirmaciones básicas, la hipótesis derivada, las generalizaciones empíricas, y el tercero y último son los principios y hipótesis fundamentales, que son los enunciados teóricos. Y en la conclusión, el positivismo significa el fin de la teoría del conocimiento, que pasa a ser cambiado por una teoría de las ciencias. El consenso ortodoxo en las ciencias fácticas. La posición epistemológica de Karl Popper representó el punto más alto de una corriente de pensamiento al interior de las ciencias fácticas, que se inició con la imposición del modelo experimental de Galileo en el siglo XV y que, con marchas y contramarchas, se impuso hasta mediados del siglo XX. Ciencias sociales y su desarrollo. El desarrollo de las ciencias sociales se suscitó a la par de la emergencia de la sociedad industrial, que venía a reemplazar a la sociedad tradicional de producción rural y cuya aparición suscitó problemas complejos como la integración nacional, el orden, los cambios en la organización del trabajo, el crecimiento poblacional y la diferenciación entre grupos sociales
de acuerdo a la posición económica. Monismo metodológico. Se resume en el convencimiento de la existencia de un único modelo científico válido para todas las ciencias, aquel que procedía originariamente de las ciencias naturales y que, mediante la observación y la experimentación, anhelaba la constitución de leyes o enunciados generales de alto alcance. El consenso ortodoxo y sus principios. La consagración del método hipotético deductivo como única vía válida para la producción de conocimiento científico en cualquiera de sus disciplinas consolidó la idea del monismo metodológico y dio forma a lo que se denominó consenso ortodoxo. Principios. La ciencia es, centralmente, un conjunto de enunciados de distintos niveles de generalidad y abstracción, testeables empíricamente y organizados en teorías científicas. La confianza en la capacidad de la lógica como ciencia auxiliar de las ciencias fácticas en la tarea de examinar la legitimidad de los procesos científicos. La creencia en el progreso científico constante a partir de la competencia entre teorías. La idea de que ante dos o más teorías coexistentes en determinado momento, solo una de ellas debería poder sostenerse legítimamente. La confianza en la experiencia y la observación como criterios para determinar la validez de las producciones científicas. La creencia de que la ciencia es la única forma legítima de conocimiento humano. Robert Merton. Uno de los pioneros en la prosecución de este objetivo fue el sociólogo estadounidense Robert Merton, quien adoptaba como punto de partida una evaluación general del estado de la ciencia, donde era notorio el avance de las ciencias naturales por sobre los adelantos alcanzados por las ciencias sociales, también llamadas en aquel entonces ciencias del ser humano, mientras que en las ciencias naturales se habían alcanzado teorías sofisticadas, como es el caso acabado de la teoría de la relatividad. En las ciencias sociales adolecían de desarrollos teóricos serios, que pudieran establecer un consenso mínimo en la descripción de los mecanismos constitutivos de la sociedad.